solo unas horas sacar a Israel de Egipto. Sí. ¿Cierto? Tomó solo unas horas. Pero tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. Hay cosas en nuestra iglesia como la teología de la prosperidad, Claro. que refleja finalmente el deseo del corazón del hombre. Sí. Y cuando nuestro deseo sobrepasa, por esas cosas sobrepasa nuestro deseo por Dios. Exacto. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Querría que nos acompañen, que estén con nosotros acá para poder dialogar, conversar, intercambiar ideas, reírnos, disfrutar un poco. Y también el propósito final es que puedan seguir sus conversaciones en Grupo de Conexión. Siempre ha sido la idea de esto y nos gusta y apreciamos mucho que estén en conexión con nosotros, que puedan estar dialogando, que puedan conversar. Me imagino que en grupos de conexión esto fluye, hay mucho más tiempo, pero qué rico que estén acá en un nuevo capítulo y en una nueva conversa. Hoy día nos acompaña Carlitos. Carlitos, ahí sí tal, saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola Pablo y hola también a cada uno. Es una bendición siempre poder compartir. Así que gracias No, genial. por invitarnos. Hace rato no nos tocaba hacer el podcast. Hace rato que no compartíamos aquí. Sí, y qué rico volver a conversar, ya que estamos en esta serie de las 10 palabras, 10 mandamientos quizás para que se entienda el contexto. Y está muy bueno porque venimos estudiando uno a uno, lo cual se agradece. Hay harto que conversar por cada mandamiento. Creo que cada una de las personas que lo ha estudiado lo ha visto de esa forma. Y la semana pasada fue, y aquí solamente para hacer la paréntesis grande, para que la gente después no diga cosas, oye, se saltaron unos mandamientos, no van en orden. Beauty Matters. Claro, fue un momento especial. Sí. Fue la prédica que Pavo era su momento. Sí, absolutamente. Lo mencionábamos en el podcast anterior, era el momento de Pavo, no importa si nos saltamos los mandamientos. Papo tenía que brincar. No, entrar el padre y madre ahí a propósito de su testimonio es siempre una bendición. Totalmente. Y Papo, todos sabemos que le encanta ese día. Así que hoy continuamos, realineamos los mandamientos. Tuvimos a Mili partiendo, abriendo un poco. Y hoy día continuamos con el segundo mandamiento. Y aquí hay algo interesante, y quizás para entrar en materia directa. En la prédica, haciendo la aclaración, obviamente, muy linda prédica, una exposición muy linda. Ojalá y lo invitamos a todos que puedan revisarla en YouTube. Partiste con un punto muy clave, creo yo, que fue la aclaración un poco o el desglose del primer mandamiento y el segundo, ya que en la lectura rápida, si uno lee rápido, uno podría decir, oye, pero esto se parece mucho, hay algo, quizás está aclarando algo, pueden ser ideas muy rápidas que pueden venir. Pero estuvo muy bueno porque hay una diferencia muy interesante, muy profunda. Y me gustaría que pudiéramos partir con esa idea. Yo sé que por ahí lanzamos una frase en la prédica, y ahí quizás me voy a adelantar en los apuntes, pero era sobre cómo se desglosaba esto. Voy a parafrasear un poco la frase, que era la primera palabra, habla sobre adorar a cualquier cosa además de Dios. Claro. Y la segunda habla sobre adorar cualquier versión menos que Dios. Y puede sonar muy parecido, pero hay gran profundidad por lo que tú expusiste en la prédica. Sí, claro. Claro. Lo presentó Mili y fue muy linda prédica aquella también. El primer mandamiento tiene que ver con adorar otros dioses o dioses falsos. Sí. ¿Cierto? No adoraremos dioses falsos, no tendremos dioses falsos, no tendremos dioses ajenos aparte de mí, dice el Señor. Y el segundo yo también los tendía como a juntar, ¿cierto? Sí. Pero tiene un matiz, y es que no nos haremos imagen, dice. ¿Cierto? No nos haremos imagen de ninguna cosa que está creada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, pero tiene que ver que no se harán una imagen del Dios, una imagen falsa del Dios verdadero. Exacto. Entonces, primero, no tendrás dioses falsos, pero el segundo es, no te harás una imagen falsa del Dios verdadero. Sí. ¿Cierto? No, y ahí hay harto espectro que analizar. Y eso está muy bueno. Y de ahí nace la pregunta, ¿cómo
podemos hacernos una imagen falsa? ¿Cómo, o sea, haciendo la pregunta para no caer en eso, ¿de dónde nace esto? ¿Cómo nace? ¿Cómo empezamos a tergiversar las cosas? ¿Cómo? Es muy lindo eso porque cuando Moisés está hablando de eso después del pueblo, pasan generaciones, ¿cierto? Y en el libro de Deuteronomio hace esta misma declaración. Claro. Y le dice, ahora no tendrás dioses ajenos, pero también le dice, no te harás una imagen. Y le da la razón, ¿cierto? Éxodo 32. Dice que ustedes no vieron ninguna imagen cuando yo les hablé estas palabras en el monte Sinaí. Claro. Solo oyeron la voz. Por lo tanto, no te hagas una imagen de mí, una falsa imagen de mí, porque no me has visto. Exacto. Es lo que dice Jesús. Dios es espíritu y quienes le adoran en espíritu y en verdad es necesario a Dios. Dice Jesús, nadie lo ha visto jamás. Claro. ¿Cierto? Entonces, y dice que es ahora el unigénito del Padre. Y ahí me estoy adelantando un poco más aún, pero es Jesús quien lo ha dado a conocer. Y ahí tenemos una versión maravillosa. Pero entonces, para ellos era hacerse una imagen, como decía el mandamiento, una imagen de Dios con algo creado. Ya sea hombre, mujer, ya sea que esté arriba en el cielo, o que esté abajo en la tierra, ¿cierto? O debajo, no te harás ninguna imagen. Pero para ellos es una imagen física. Pero ¿qué tal si ahora nosotros lo traemos a la actualidad? Mili decía que el problema de la idolatría es un problema del corazón. Exacto. Y tomaba palabras de Calvino. Juan Calvino, que decía que nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Exacto. Muy ágil para hacer ídolos. Wow. Entonces, ahora también somos fáciles de tomar estas versiones preconcebidas de Dios, ¿cierto? Totalmente. Estas ideas preconcebidas, este ropaje de otros dioses y ponérselo al verdadero Dios. Exacto. Hacerlo real en Dios. Exacto. Entonces, ahí tenemos una forma en que nosotros nos hacemos una imagen mental, quizá, ¿cierto? Falsa de Dios. Exacto, ¿no? Y es interesante porque, por un lado, tenemos la versión oficial de que la única imagen correcta de Dios es Jesucristo. Exacto. Y está escrito, y eso es el único referente, por así decirlo, que tenemos. Entonces, es muy interesante lo que dices, porque naciendo por una simple idea, naciendo por una simple ideología que se aleja a nuestro cristianismo, empezamos a disfrazar a Dios de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. Por ahí mencionaste una frase muy interesante que era: queremos la paz de Dios, pero no la verdad de Dios. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay muchas formas en las que nosotros tergiversamos la imagen de Dios, ¿cierto? La manipulamos, ¿cierto? Y es que traemos traemos nuestras ideas preconcebidas de Dios y ahora se las ponemos a Dios. Ahora, una forma es hacerlo a través de los atributos de Dios, ¿cierto? Totalmente. Dios se revela a través de su palabra y nosotros podemos ver en su palabra que Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordioso, Dios es bueno, y son parte de los atributos de Dios. Totalmente. Pero si solo me quedo con los atributos que me gustan y dejo fuera los atributos que no me gustan, Dios es santo, Dios es justo, ¿cierto? De hecho, esta idea se mencionó mucho en la serie de los frutos del Espíritu. Claro que sí. Que no son los frutos, sino que es el fruto que contiene todo. Entonces no podemos escoger esto y esto no. Acá es lo mismo. Exacto. Es todo el paquete completo. Entonces, y hay cosas que tal vez yo no entiendo de Dios. Pero esa honestidad también es necesaria cuando vengo delante de Él. Este mandamiento tiene mucho que ver con adoración. Totalmente. Tiene que ver con eso. Totalmente. Y hablábamos de algo, mira. Lo que hizo el pueblo de Israel a través del becerro es un símbolo también de algo que nosotros hacemos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Y ese es un punto que a mí por lo menos me llamó mucho la atención cuando lo estudié. Porque no lo había visto nunca así. Claro. Y lo que hace el pueblo de Israel con el becerro no es simplemente adorar a otro Dios. ¿Cierto? Sí. Ellos todos estaban conscientes que era Yahweh, el que los había sacado de Egipto y de la esclavitud, el que había vencido a todos los dioses egipcios, ¿cierto? El que los había cruzado por el Mar Rojo, ¿cierto? Sí, ellos sabían que era Yahweh,
Sí. Y cuando ellos se empiezan a impacientar, porque estaba Moisés en el monte Sinaí, ¿te acuerdas? Y ellos estaban ahí a la falda del cerro, no podían acercarse, estaba la imagen ahí, el cerro lleno de humo, habían escuchado la voz de Dios, claro. ¿cierto? Pero empieza a pasar el tiempo y ellos empiezan a impacientar, empiezan a reclamarle a Moisés, a Aarón en este caso, claro. Empiezan a reclamarle a Aarón y le dicen, oye, construyenos un Dios. Moisés se está devorando, construyen un Dios para que podamos adorar. Exacto. Y construyen este becerro, ¿cierto? Y cuando construyen este becerro, y con los aros, con las joyas que habían sacado de Egipto, ¿cierto? Exacto. Que le habían regalado a los egipcios, y construyen este becerro de oro y lo construyen a la imagen de uno de los dioses egipcios. Porque esas son las ideas, claro. las ideas preconcebidas, ¿no? Y tradición. las imágenes que tenían de Dios. Son 400 años viviendo en Egipto. Exacto. Con esa cultura. Era lo único que ellos tenían. Esos eran los dioses que ellos conocían. Claro. Entonces, resulta que toman la idea de este dios Apis, que este es un dios con forma de toro. Claro. Y dicen, aquí está Yahweh. Y la frase de Aarón es para el bronce. Mañana hace un altar y le dice a todo el pueblo, mañana haremos fiesta a Jehová. Y le apunta al toro, al becerro de oro que habían construido. Y eso me llama mucho la atención porque en realidad le está queriendo hacer una fiesta a Dios, al Dios verdadero, con la imagen de un toro. Con la imagen de un Dios falso. Sí. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. Sí. No te harás una imagen falsa del Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están tomando las ideas que traían de la cultura. Totalmente. Ahí hay algo muy interesante, porque mientras te escuchaba y llevándolo a nuestro contexto actual, me llamó mucho la atención porque cuando nosotros llegamos al cristianismo, conocemos a Cristo, exacto, o cuando mucha gente llega a la iglesia, llega con estas ideas, llega con un trasfondo cultural, un trasfondo histórico, una historia detrás que avala todo. Y llegamos con toda nuestra disposición para que Dios se sume a lo que nosotros tenemos, pero nunca con la idea de que Dios transforme lo que somos. Y ahí como que, pues podemos caer que pasamos viviendo mucho en esa idea. En esa idea de solo ser seguidores y no discípulos, personas que están dispuestos a transformar su vida, su corazón en pos de las Escrituras y lo que Dios quiere. Y ahí creo que ahí empezamos nosotros a acomodar, empezar a decir sí acá, no acá, y está muy interesante, porque tomando el ejemplo del pueblo, o sea, 400 años de historia. Ellos quizás en su inocencia, bueno, uno nunca sabe ahí, pero era lo único que conocían. Era su forma de vivir. Y quizás nosotros en el tiempo actual es nuestra forma de vivir, que llegamos, la disponemos ante Dios, pero evitamos que Él transforme nuestra vida. Mira, Pablo, hay una frase, sí, él la dijo, pero pelear ahí. Claro, pero tiene mucho sentido, me hace mucho sentido al escucharte. Alguien dijo, tomó solo unas horas sacar a Israel de Egipto. Sí. ¿Cierto? Tomó solo unas horas. Pero tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. Totalmente. ¡Wow! Sí, potente. ¿Por qué? Porque ellos habían asimilado toda la cultura y todos sus prejuicios. Y eso, y transformar esos corazones. Totalmente. Es lo que, es lo que toma el proceso. Ahora, ese es nuestro proceso. Y eso es lo que habla Pablo a los romanos. No se amolden al mundo actual, no se acomoden a las ideas del mundo. Exacto. No traigamos las ideas que traemos preconcebidas del mundo y no traigamos la ropa de los dioses del mundo y se la pongamos al Dios verdadero. Exacto. Y ahí yo hablé me metí las patas de los caballos también porque es algo que nosotros como iglesia hemos hecho. Todo el santerío de la iglesia, ¿cierto? Gran parte de la idolatría de la iglesia tradicional, ¿cierto? En la historia de la iglesia viene de esta mezcla de los dioses de las culturas. Totalmente. Con este
cristianismo nuevo que llegaba a invadir esas culturas, ¿cierto? Sí. Tomaban las versiones de Dios que tenían ellos, los dioses de la abundancia, de la prosperidad, ¿cierto? Cada uno de esos dioses, y le ponían ahora a Dios el ropaje de eso y se lo ponían a Dios. Exacto. Entonces era un Dios más los dioses de la cultura. Exacto. Entonces, nosotros de alguna manera hacemos lo mismo, y eso, por eso decíamos que manipulamos, tergiversamos, porque traemos nuestras ideas preconcebidas y se las ponemos a Dios. Exacto. Y de hecho, o sea, creo yo que más que meterse las patas a los caballos es algo necesario de conversar y hablar. Porque mencionaste por ahí el tema de la idolatría, y también hay un punto muy interesante, que a veces la idolatría existe dentro de la iglesia. Y no estamos idolatrando a Dios, sino que estamos idolatrando otras cosas, hablando de nuestro contexto. Mira, nosotros hablamos acerca, y también puede ser conflictivo. Sí, para eso está el podcast. No. Opine ahí, por favor. Nosotros, como iglesia, podemos hacer eso, caer en eso. Sí, totalmente. Y tenemos que cuidarnos. Exacto. Jesús habló acerca de Mamón. Mamón, el Dios de la riqueza, pero se refiere, es curioso, Jesús se refiere a ese Dios de la riqueza como Mamón. Es no tendrás, ¿cierto? No, ninguno puede servir a dos señores. Exacto. O amará al uno y despreciará al otro. Exacto. O amará a uno y menospreciará al otro. Entonces, es uno o el otro. Y Mamón, como cada uno de los dioses de los egipcios o de la cultura romana o de la cultura griega, ¿te acuerdas que estaba el dios de la prosperidad, estaba el dios de la abundancia, el dios de la sexualidad, el dios de qué sé yo, de la prosperidad, la belleza? Bueno, resulta que si pensamos en Mamón, hay cosas en nuestra iglesia como la teología de la prosperidad, claro, que refleja finalmente el deseo del corazón del hombre. Sí. Y cuando nuestro deseo sobrepasa, por esas cosas sobrepasa nuestro deseo por Dios, exacto, en realidad Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No, si tu tesoro, los anhelos de tu corazón están por el lado de la riqueza, por sobre Dios, estás adorando a Mamón. Exacto. Y la teología de prosperidad tiene el riesgo de entrar ahí. De hecho, me hace sentido, tomando esta idea, de cómo nosotros fácilmente caemos en la idea de este Dios genio de la lámpara. En el sentido de que estamos apuntando a un Dios para conseguir algo de acuerdo al deseo de nuestro corazón, y luego cuando lo obtenemos, si es que se obtiene, lo desperdiciamos. Exacto. Entonces nunca hubo un favor, nunca hubo una adoración de verdad, y empezamos a disfrazar a este Dios con estas ideas preconcebidas que traemos, o estas ideas erradas de quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Esas son algunas de ellas. Hay muchas otras formas. Nosotros mencionábamos, yo mencionaba a Papo, ¿cierto? Claro. Y decía él que él pensaba que si entraba a la iglesia le iba a partir un rayo. Claro. ¿Por qué? Porque él tenía la imagen preconcebida de un Dios castigador. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cómo Dios se revela en su palabra? Y ahí esto nos tiene que llevar finalmente a la palabra, ¿cierto? Totalmente. Nos tiene que llevar a la palabra. ¿Cómo Dios se revela? Si Dios se ha revelado en la historia humana. Dios se ha revelado en su palabra. Exacto. Entonces, eso es lo que dice Hebreos 1:1. ¿Cierto? Dios ha hablado muchas veces a los padres por el profeta, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Él es la imagen misma del Dios. La imagen correcta. Él es. De hecho, sumándome a eso rápido, sin perder la idea, hubo un punto muy interesante que se hablaba de que el segundo mandamiento es una protección, no una carga. En el sentido de que, como tú lo mencionas, la imagen correcta es la de Jesucristo. Es donde tenemos que apuntar como discípulos correctos, discípulos amados, discípulos empeñados en que Dios transforme nuestra vida. Porque al final un discípulo eso es lo que hace. Se acerca al maestro en pos de que el maestro le enseñe, le instruya, le haya transformación en tu vida para poder asemejarte mucho más a este caso, a Jesucristo.
Mira, es muy lindo lo que tú dices. Nuestro proceso de discipulado y de conversión, ¿cierto? Nuestra conversión no terminó cuando aceptamos a Cristo. Sí. Nuestras vidas siguen siendo transformadas, estamos en proceso, ¿cierto? Exacto. Pero mira, dice Génesis 1:27, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Exacto. A imagen de, o sea, la imagen de Dios está plasmada en el ser humano. Demás. Mira qué lindo. Si hay alguien que puede hacer una imagen de sí misma es Dios. Exacto. Y Dios ha elegido plasmar su imagen en el ser humano. No en nuestra forma física, ¿cierto? Tiene que ver con Dios es un Dios espiritual y nosotros somos seres espirituales. Dios es un ser moral y nosotros somos personas morales. Y prueba de ello que tenemos una conciencia moral, ¿cierto? Somos seres racionales a la imagen de Dios. Y prueba de ello es que Dios puso razón, ¿cierto? En nosotros. Ya estamos hechos a la imagen de Dios. Dios es este Dios creador, artista, y nosotros tenemos plasmado también esta esencia. Pero mira, a causa del pecado, dice la Biblia, nosotros somos una imagen distorsionada de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios, pero somos una imagen opacada, quebrantada por el pecado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Aquí está el corazón del Evangelio. Mira, lo que hace Dios es, Dios, Hijo, desciende, se hace humano, como tú y como yo. Exacto. Dice que ya se hace 100% humano, ¿cierto? Tomando forma de siervo, como dice Pablo a los Filipenses. Y hecho semejante a los hombres, toma condición de hombre. Exacto. ¿Cierto? 100%. Pero mira, dice que Él es ahora la imagen visible del Dios invisible. Y ahí está todo. Qué lindo. Pero hay algo que Él hace. Él restaura ahora en nosotros, para nosotros, la imagen distorsionada, quebrantada por el pecado, la restaura. Y ahora la santificación, el proceso que estamos viviendo ahora en el discipulado, es restaurar la imagen de Cristo en nosotros. Exacto. Y de hecho ahí hay algo muy potente, porque lo conversábamos anteriormente, de que tenemos que restaurar la imagen de Dios, pero también es una responsabilidad en entregar la imagen correcta de Dios a quienes nos rodean. Y es parte del proceso, como tú decías. El ser parte de ser un discípulo, el parte de ser discípulos de Jesús. Y ahí me gustó mucho porque nos recuerda un poco, por lo menos a mí fue así, nos recuerda esta idea de que el ser discípulo, el llevar la imagen de Dios, el poder transmitir un pedacito de la imagen de Dios, es una responsabilidad muy importante en cada uno de nosotros. Porque como lo mencionamos anteriormente, quizás nosotros, la gente que nos ve y nos escucha, va a tener la oportunidad donde va a ser la única Biblia abierta que mucha gente va a poder ver o leer. Entonces, no podemos desperdiciar ese momento, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Tenemos una responsabilidad, Dios nos ha hecho con amor, con un arte increíble. Somos algo increíblemente sorprendente, el ser humano. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Y eso me gustó mucho. O sea, es algo muy lindo, pero también una responsabilidad muy grande. Estamos llamados a reflejar a Cristo. Exacto. Donde vayamos a reflejar a Jesús. Y lo hacemos de manera imperfecta todavía. Exacto. Estamos en un proceso. Eso, como tú dijiste. Pero el proceso de discipulado es eso. Exacto. Es decir, restaurando esa imagen para que podamos reflejar a Jesús. Algún día, Pablo dice que, Corintios 13, en donde está el poema acerca del amor, ahí abajito dice que por ahora vemos como por un espejo. Exacto. ¿Cierto? Muy bonito. Pero en aquel día le veremos cara a cara. Genial. ¿No? Genial. Yo sé que todavía queda mucho. Creo que conversamos 2 o 3 puntos de los 42 apuntes que tengo. Pero ya para ir cerrando un poco el podcast, porque ya el tiempo pasa muy rápido. Si tuvieras que brevemente de transmitir una sola idea con la cual tú anhelas que la gente que nos está viendo se quede. Decir, amigos, iglesia, esta idea me encantaría que quedara impregnada en sus corazones y en su mente.
¿cuál crees que puede hacer en relación a la prédica? Quizás hasta lo que hemos conversado. Sí, yo creo que es parte de lo que hemos conversado. Yo agregaría solo el detalle de que este mandamiento no tiene que ver con un no a la obra artística, ¿cierto? No es un no hagas arte visual. Claro. No tiene que ver con eso, ¿cierto? De hecho, dimos algunos ejemplos ahí de que ocasiones en que Dios mandó a Israel que hiciera arte, por ejemplo, sí, en el Arca del Pacto, ahí sí, donde hace hace querubines con forma ahí detallada y tenía que tallarlos en oro. Exacto. Ahora, pero aquí no está hablando de eso. El segundo mandamiento, y lo dijimos y creo voy a repetir una frase que dijimos, no tiene que ver con no hacernos una imagen artística, sino tiene que ver con que no hagamos una imagen falsa del Dios verdadero. Totalmente. Y para eso, ¿qué debemos hacer entonces? Palabras de Pablo a los Romanos 12. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra verdadera adoración. Total. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de la renovación de su mente. Ese es el llamado. Totalmente. A que dejemos que nuestra mente sea depurada, sí, sea renovada, que nuestras ideas de Dios sean depuradas a la luz de la palabra. No, hay muchas cosas que no entendemos, exacto, Pablo. Hay cosas que todavía no entiendo de Dios. Claro. y no las voy a terminar de entender. Yo no puedo pretender entender la mente de Dios. Exacto. Pero Dios ha revelado y se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Y hay cosas que sigo sin entender. Exacto. Y seguiremos. Y seguiremos sin entender. Por eso decía, ahora vemos todavía a través del espejo, sí, de su palabra. Pero ¿qué tenemos en su palabra? Sí. Que Él se ha revelado a través de Jesús. Entonces, dejamos el molde que veníamos trayendo de la cultura y eso nos cuesta. Exacto. Para que nuestra mente sea renovada en su palabra y poder la imagen que está reflejada allí. ¿Y cuál es la imagen que se nos refleja allí? Jesús. Exacto. Y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente. Tremendo. Puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de nuestra fe. Buenísimo. Amén a eso. Carlito, gracias por acompañarnos. Gracias por esta linda conversación. Yo creo que la invitación está hecha, las ideas están sobre la mesa y ojalá cada una de las personas que va a ver este capítulo pueda continuar en su grupo de conexión. La idea es que la conversación, este es el punto de inicio, sí, para que la conversación continúe. Se vienen buenas las reuniones y las conversas en los grupos de conexión. Exacto, a mí me gusta mucho pensar que el servicio del sábado y el domingo no es el final de la semana, sino que es el comienzo de las buenas conversaciones durante la semana. Así que, genial, familia. Gracias por acompañarnos, Carlito. Un gusto haber conversado. Que hayan buenas conversaciones ahí en sobremesa con nuestros hijos en los grupos de conexión. Un abrazo. Eso. Nos vemos, familia. Hasta el próximo capítulo. Gracias.